tardes a todos amigos de Salud TV que nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos nuevamente a su programa. Estamos en el martes 26 de junio. Este día estaremos hablando de los traumas en la infancia, los traumas psicosociales en la infancia. Recordemos que esto es en el contexto de la noticia que leímos la semana pasada. Por si usted no la sintonizó o no se ha enterado, pues se las recuerdo. Hablamos de que separan familias inmigrantes en Estados Unidos. Desde que la Casa Blanca anunció su política de tolerancia cero a principios de mayo, más de 2.300 niños han sido separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha provocado una nueva afluencia de niños pequeños que requieren atención gubernamental. La política implica que quienes cruzan la frontera de forma ilegal serán procesados por la vía criminal, lo que lleva a que quienes acceden con menores sean separados de sus padres. Esto es parte de las políticas contra la inmigración ilegal impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. El gobierno ha enfrentado críticas fulminantes sobre las imágenes de algunos de los niños en jaulas dentro de las estaciones de procesamiento de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Bueno, entonces en ese contexto vamos a hablar sobre qué es lo que pueden sufrir estos niños, cómo puede esta situación afectarles en este momento y a futuro. Veamos la siguiente cápsula y luego les presento quienes me acompañan este día. El trauma infantil se define como un evento emocional doloroso o angustiante que experimenta un niño y que a menudo resulta en efecto duradero mental y físico. Conforme los niños van creciendo, hay cosas malas que pasan en la vida. Algunas son obvias, como un desastre natural que destruye un hogar, el abuso físico o la muerte de un padre. Otros factores que pueden acudir al sentido de la seguridad y el bienestar de los niños son la violencia en la comunidad o el abuso de drogas en los padres. Algo tan simple como un accidente de auto o un niño oyendo discusiones frecuentemente entre padres puede ser traumático. El trauma puede tener efectos a largo plazo sobre la calidad y la duración de la vida personal. Pero lo bueno es que hay cosas que puedes hacer que tu hijo sea menos susceptible para poder identificar reacciones traumáticas y para obtener el apoyo que necesita para ayudarle a recuperarse. Algunas de las causas principales son accidentes, acoso cibernético, separación de padres, abuso sexual, estrés causado por la pobreza, algunas condiciones médicas repentinas, la violencia en casa, en la escuela o en la comunidad. El bienestar de los pequeños de casa es de vital importancia. Por eso, te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñanos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, estoy acompañada de un excelente panel, como siempre. Démosle la bienvenida a nuestra licenciada en Psicología, Valeria Alfaro. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues contenta de poder tocar este tema, ya que pues nos afecta a todos, afecta a nuestra sociedad, afecta a todos, la verdad. Muchísimas gracias, Valeria, por acompañarnos. Le damos también la bienvenida a nuestro pediatra amigo, el doctor Ronald Pérez. ¿Cómo está, Ronald? Bienvenido. Muy bien, feliz de estar acá con ustedes este día y compartir una fecha tan especial para mi familia. Mi hija mayor está cumpliendo años, así que le mando un saludo, un gran abrazo, Belén. Te amo, 17 años hoy. 17. Sí, 17. Excelente. Bueno, felicidades a Gracias. tu hija, felicidades a los padres también, porque definitivamente cumplimos años todos, ¿verdad? Cumpleaños la niña y cumplen años ustedes de haberse inaugurado como padres. Exactamente. Qué bendición. Felicidades entonces, Gracias. nuevamente. Y gracias por acompañarnos. No, También le damos la bienvenida a nuestra especialista en psiquiatría, la doctora Celia Durán, psiquiatría infantil. ¿Qué tal, doctora? Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Es un tema muy importante, ya que los traumas psicosociales pues compete a lo que sucede en el ambiente y traumas y consecuencias y causas pues sobran y más en nuestro país. Así es, definitivamente.
Gracias, doctora, por acompañarnos. Pues esta es una noticia que obviamente a todos los que somos padres, seres humanos, nos ha, ¿verdad? Sin necesidad de ser padres, pues a todos nos ha dado mucho dolor de corazón, mucho pesar por las familias, pero pues principalmente por los niños, ¿verdad? Claro, claro. Y de hecho el tema pues sí es en el contexto de esta noticia, pero me gustaría también que, como ya mencionaba en la cápsula y lo mencionara usted, que podamos definir en sí qué es un trauma, qué es un trauma psicosocial, y si podemos hablar un poco de qué depende que cada niño, que varios niños o varias personas viviendo la misma situación puedan tener diferentes reacciones a esto. Sí. Bueno, podríamos definir que trauma es una injuria, una lesión, un daño, y en este contexto es una lesión psicológica, ¿verdad? Y esto hace que sean muchísimas las causas que pudieran ocasionar un daño. Y en este trauma tenemos que ver la gravedad del agente estresor, ¿verdad? No es lo mismo una nalgada a que pues alguien entre a tu casa con una pistola, ¿verdad? Y va a generar en el individuo una reacción, o sea, una lesión psíquica, una lesión cognitiva, una lesión emocional, y va a tener una respuesta diferente y es individual para cada quien. Así, por ejemplo, no va a ser lo mismo que tenga un trauma un niño de 5 años, un niño de 8, un niño de 12, que va a tener como una cognición diferente al respecto, tienen una noción del mundo diferente, y ahí entra la parte del desarrollo cognitivo y de la inteligencia. Entonces, podríamos definirlo de forma simple como una injuria, como una lesión cognitiva. Y esta lesión, cognitiva, sobreviene y hace que experimentemos una reacción. Y esta reacción va a ser diferente en cada persona. Definitivamente. Valeria, la edad es uno de los factores, como dice la doctora, que tiene mucho que ver. Cuando hablamos, porque a veces puede ser de qué más depende, porque puede ser que un niño, por su corta experiencia de vida, un niño de 5 años, un niño de 3 años, a un niño de 12 años, que ya pasó mucho más tiempo con sus padres, con su familia, lo va a sufrir también de diferente forma, ¿no? Así es, como decía la doctora, el trauma es una cicatriz que deja marcado en el niño o en la niña, una cicatriz psicológica, ¿verdad? Así como cuando nosotros nos caemos y nos queda un raspón o pues una marca en la cabeza, lo que sea, así nos queda también psicológicamente. Y como decías, realmente en el caso de los niños pequeños se está formando la identidad. Entonces se pierde eso, puede ser que el niño, como decía la doctora, en estos casos los niños van desarrollando su parte cognitiva, el aprendizaje se ve afectado. En el caso de los niños que ya han estado con sus padres, en el caso ya que tienen 12 años, ya su raciocinio es mucho mayor, ya está desarrollado, entonces están más conscientes de ese desapego, ese desarraigo de sus padres, no poderlos ver, estar en unas jaulas. En el caso de estos niños que han sido llevados pues por las leyes que hay ahorita en Estados Unidos a una jaula donde su forma de expresarse es el llanto, es el dolor, y creo que han pasado bastantes audios donde los niños están llorando, donde los niños están experimentando este trauma realmente psicosocial, porque no es solamente lo que le pasa al individuo, sino que es algo colectivo. Entonces cada niño, cada individuo, y no importa la edad, lo va a vivir de diferente manera. Así es. Ronald, aparte del trauma psicosocial, obviamente las condiciones en las que estos niños están pasando, no sabemos ni siquiera qué cantidad de tiempo, porque la noticia pues ha sido expuesta ahorita, pero no sabemos desde cuándo esto está sucediendo, no sabemos cuánto tiempo y en qué condiciones han estado. También puede tener repercusiones en la salud física de los niños, no solo mental, ¿verdad? Claro, así es. La situación, como ya lo mencionaban, dependiendo de la edad y la capacidad de reacción que puedan tener, la capacidad de resiliencia que puede haberse formado, eso también va a hacer que los chicos puedan manifestar situaciones físicas como reflejo de ese trauma psicológico. Y muchas veces incluso no pueden expresarlo como tal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cefaleas, epigastralgias, dolores osteomusculares, todo eso puede ser reflejo de situaciones psicológicas que están viviendo. Además, desconocemos en realidad cómo son las condiciones en las cuales están en confinamiento. Independientemente que están o no con sus padres, obviamente el no estarlo es una lesión mucho mayor,
pero independientemente de eso, la situación de confinamiento, el hecho de estar relegado a una jaula, a un espacio pequeño en donde no puede ser un niño, ¿verdad? No puede ser una niña, obviamente va a tener unas repercusiones enormes, en primer lugar desde el punto de vista emocional y en segundo lugar desde el punto de vista físico, obviamente. Claro. Ahora bien, acá no comienza el trauma, creo yo, desde ese momento en el que son separados. Creería yo que el trauma comienza desde el momento en que salen de su país juntos, sí, y atraviesan una serie de situaciones en las cuales, aun y cuando estén acompañados de sus padres, tíos o de algún familiar o persona conocida, pues están en peligro, ¿no? Sí, yo quisiera agregar que cuando hablamos de trauma emocional, de trauma psicosocial, ¿verdad? Hacemos referencia a una violencia naturalizada que tenemos en contexto. Entonces, en esta violencia, pues hay una violencia social, ¿verdad?, que ha hecho que los padres migren a otro país. Exacto. O hasta cierto punto una violencia económica, un tipo de adversidad psicosocial que ha hecho que ellos migren. Entonces, estos chicos probablemente vienen expuestos a diferentes tipos de violencia desde temprana edad y, por qué no decirlo, desde el embarazo, ¿verdad? Entonces, embarazos no deseados, separación de la familia, desintegración familiar, y todas estas cosas vienen gestándose desde bebés y dopaminérgicamente, serotoninérgicamente tenemos cerebritos propensos y probablemente estos chicos sean más vulnerables a estos tipos de violencia. Entonces, experimentar, no imagino yo que debe de ser, vea, como dice alguno de mis pacientes, es que se subió a la bestia, doctora. Y yo imagino cómo debe ser un tren en movimiento y que te subas ahí, aparte de que en algún momento pues están en un automóvil escondidos. Lo que te puede pasar a ti como niño, o lo que puedes ver que le pasa a alguien que iba contigo, que pudo haber sido su padre, su y madre, la interpretación cognitiva que le dan, o sea, o las mamás, ¿verdad? Obviamente le dicen, no pasa nada, es solo un amigo, ¿verdad? Y pues ven al tipo ahí como vestido de negro con una pistola, como, este es mi amigo, ¿vea? Entonces son interpretaciones erróneas, ¿vea? Y que se van formando poco a poco, y van interviniendo de forma importante, Solamente acabo de recordar aquella película hermosa, La vida es bella, ¿se recuerdan? Sí, el papá hizo hasta lo imposible. Sí, una interpretación de un juego, en un contexto de violencia, y el niño pues lo interpretaba de cierta forma, ¿vea? Y si fuera un poquito más grande, cuando ya el desarrollo cognitivo entra a la lógica, ya como, no, esto no se me hace lógico, no es lógico. No es cierto. Pero como estaba en una etapa temprana, pues todavía la fantasía jugaba ahí, ¿vea? Pero igual es un riesgo, sí, es importante. Bueno, estaremos hablando de este tema y más al volver. Por el momento, escuchamos a Astrid Ábalos con el avance de TN21. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. En lo académico el niño no rinde, lo mismo como un niño que está emocionalmente bien, efectivamente, socialmente, tampoco nos rinde, no es lo mismo. Puede perder en drogas, alcoholismo, perder con bichos que no tienen nada que ver, entre otras cosas. Entonces son cosas que, más que todo, es culpa de los padres. Inseguridad en ellos, también la socialización. Son temerosos, son bastante dependientes de los padres. Nerviosidad, autoestima, temor, angustia y mal comportamiento. Y a veces se ponen todos agresivos, hay veces, y a veces tímidos. Yo pienso que les afecta mucho, ¿no? Porque viven traumados para toda la vida. Por cualquier cosa lloran, nerviosismo,
que cuando alguien les habla bajan la mirada. Como inquietos, no quieren hablar con nadie y como nerviosos ellos, que padecen mucho de ansiedad y no duermen bien tampoco. Duermen así como brincan, como asustados. Según lo que ellos hayan pasado, esa va a ser una réplica, ¿verdad? Si fueron violados, ¿verdad? Si fueron tocados, abusados, entonces ellos van haciendo lo mismo. Muchísimas gracias a las personas que responden a nuestros sondeos. Y mire qué respuestas más interesantes definitivamente, porque la última señora hablaba incluso del fenómeno de réplica. Sí. El hecho de replicar el trauma al que ellos fueron sometidos, ¿verdad, Senia? Sí, es importante saber el mecanismo del trauma o el trauma que eso genera. No es lo mismo la violencia psicosocial en un ambiente de adversidad, de pobreza o de pandillas, o de agresión psicosocial escolar, ¿verdad? Las burlas de otros chicos o que esos chicos digan cosas al respecto, y esto va a generar una respuesta. Pues en psiquiatría nosotros le decimos reacción a estrés agudo, y esta reacción a estrés agudo puede provocar, como decía la gente, la lógica de nuestro pueblo es muy buena, ¿vea? Problemas del sueño, ansiedad, tristeza, hacerse pipí o pupú, que no constituye un trastorno, porque en muchas ocasiones la resiliencia de estos chicos es buena y logra solventarse, y lo que no queremos es que quede una cicatriz, ¿vea? Una injuria a los tejidos, llamándolo físicamente, y una cicatriz que entorpezca este desarrollo, el comportamiento y desarrollo de este adulto. Que ¿verdad? esta persona adulta llegue a tener como parte de una sociedad que esperamos funcional. Tenemos un comentario en el Facebook que me gustaría compartirlo porque es muy interesante. También pregunta nuestra amiga Verónica Nolasco. En este tema entra el cómo los niños tratan a otros para hacerlos sentir mal, y que el niño haga cosas ilógicas para que los otros le presten atención. Por ejemplo, que se haga el payasito tonto del grupo. Bueno, gracias, Verónica. Yo creo que también ella, sí, esto viene siendo... Hay niños que tanto por pertenecer... Por sentirse integrados. Aceptados, ¿cierto, Valeria? Y otros... pues porque están replicando lo mismo que les están haciendo a ellos, ¿será? ¿Qué podemos decirle a nuestra amiga? Sí, y recordemos de que los niños tienden a tener este grado de ira, y lo mencionaron ahí también, muy buenas las respuestas, porque sí, realmente los niños tienden a tener un grado de ira, un grado de enojo, porque no saben cómo expresar, y sí, la réplica se da en estos niños, en que pues quieren golpear a otros y pues le hacen a los otros niños lo que me han hecho a mí, ¿verdad? Yo escuchaba en esos audios que le decía, ya tenemos coro, ya estamos haciendo coro porque los niños están llorando. La represión de no poder llorar, porque si yo lloro, estoy haciendo algo malo. Si yo lloro, ¿por qué estás llorando? Si aquí todo está bien. Entonces, hacerle creer a ese niño de que todo está bien, de que no pasa nada y que es totalmente normal estar en ese lugar, o en las situaciones en que nos podemos encontrar en nuestro país. Y mencionaban anteriormente de la gestación. Si hablamos de cuestiones de la guerra acá en nuestro país, muchos de nuestros niños, muchas mamás sufrieron en el vientre, esos bebés, sufrieron mucho acerca de este trauma psicosocial, y decía una señora en las respuestas que son bien nerviosos, son expuestos a que cuando hay sonidos pues tienden a saltar. Niños irritables que no les puede decir absolutamente nada, y la enuresis que es incontrolable. Decirle a un niño no te orines en la cama porque te orinas y les pegan, les castigan por eso, pero realmente el trauma psicosocial puede dejar una cicatriz bastante grande en un niño y en su proceso de desarrollo hasta la adultez. Muy interesante. Ahora bien, estamos hablando de traumas psicosociales en el contexto pues de la noticia que ya escuchamos todos nuevamente. Pero ¿qué hay de aquel trauma, por ejemplo, que puede ser por haber estado mucho tiempo enfermo en un hospital o haber tenido que acudir demasiado a un hospital, el haber sido sometido a muchos exámenes, por ejemplo, ya sea exámenes médicos? ¿Esto también puede ocasionar un trauma que podría entrar dentro del psicosocial? Sí, claro. Ahí tocamos más el tema de niños que están expuestos a enfermedades crónicas que van a requerir una atención
digamos, diferente de que fuera un catarro, una gripe, un proceso diarreico que sabemos que es autolimitado. En cambio, estos chicos que van a necesitar un diagnóstico que probablemente tome tiempo el poder hacerlo y van a necesitar someterse a diferentes análisis, van a necesitar ir donde diferentes especialistas para poder ser atendido. Obviamente, en primer lugar se genera la pregunta del por qué, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi hermanito, mi hermanita o mi vecino, otro amigo? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Verdad? ¿Por qué me dicen que es para mi bien cuando él se siente agredido? Y finalmente el tener que llevar muchas veces una enfermedad crónica que no sabe en su contexto, por ejemplo, el tiempo que esto va a durar, la manera como los padres están recibiendo esa noticia, porque obviamente el niño recibe la retroalimentación de parte de los padres, cómo ellos responden ante una situación así crítica. Y esto es válido en enfermedad y válido en otras situaciones de estrés, ¿verdad? La forma como los padres reaccionan va a causar también una reacción en los hijos. Entonces, todo eso obviamente llega a necesitar una respuesta de él, que muchas veces no es la respuesta que nosotros como adultos esperamos. O sea, nosotros muchas veces pensamos en una respuesta en base a nuestro contexto, ¿verdad? Pero no entendemos qué es lo que está pasando en la edad en base a la psique de ese chico. Ahora bien, ustedes han mencionado dos palabras. Lo que queremos es que esta lesión, esta injuria que representa un trauma psicosocial, no vaya a generar una cicatriz. Porque la cicatriz es la que queda para toda la vida y es la que lógicamente es la que nos va a dar problema. Pero mencionaron la palabra resiliencia y aquí es donde yo quiero preguntar, ¿a partir de qué edad un ser humano puede desarrollar la resiliencia? En mi opinión, ¿verdad? La resiliencia es algo que viene heredado, ¿vea? De papá y de mamá y aprendido en el contexto, ¿vea? Y de este modo teníamos más o menos niños de 5 años que ya aprendieron. Yo tengo pacientitos y me dicen, no doctora, es que yo ya soy valiente, ¿vea? En especial estos chicos que han sido sometidos a enfermedades crónicas o que han sido sometidos, perdón, a muchos tratamientos. Entonces, que ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado. Entonces, esos chicos vienen con una carga genética de mecanismos de defensa que son heredados y que son aprendidos también. Y echan a andar una serie de mecanismos de defensa y ya lo podemos ver desde los 5 años. Yo tengo un pacientito que tiene leucemia y me dice, es que doctora, tengo que ser valiente. Y yo casi llorando, ¿verdad? No sé cómo tú eres tan valiente. Es que no quiero ver llorar a mi mamá y si yo lloro, ella va a llorar. ¿Vea? Entonces empieza a andar una racionalización diferente que teóricamente nos dice que viene después, pero sin embargo estos chicos ya tienen esa capacidad o una aceptación que podemos tener 30 años y todavía no poderla obtener. Entonces, yo solo quiero agregar que el trauma a veces lo usamos como un término burlesco y le dice, es que estás traumado, es que a mí un perro me asustó y desde entonces quedé traumada. Me traumé. Pero el trauma psicosocial definido como tal, va a generar una cicatriz que es perturbadora y es disfuncional. Entonces, por ejemplo, si la primera vez que me pusieron una inyección, ¿verdad? La enfermera me agarró y me dejó, y me detuvieron entre 5 personas y me dejaron pues el camote, por decirlo así, en la nalga. Y mi mamá estaba llorando y mi mamá estaba, se salió para que no hizo nada. Exacto, pues genera un trauma realmente. Es lo que le está pasando a estos niños, que les están inyectando, pues, no sé, calmantes, decían ellos, pero qué trauma puede causar esto de que les están inyectando cosas y qué repercusiones o qué efectos secundarios tienen ese tipo de inyecciones. Y es que el trauma es 24 horas los 7 días, no es lo mismo dormir con un montón de luces y con colchas de aluminio a que dormir en mi casa con la luz apagada. O sea que es diferente. El solamente hecho de estar fuera del contexto del hogar. Claro. O sea, si el hogar es su lugar de seguridad, es el lugar donde él puede llegar, estar tranquilo, o sea, está en su cama, así sea
un pedacito, pero es su propiedad, es donde él ha estado, donde él ha crecido. O sea, simplemente estar fuera de ese contexto ya genera un estresante grande. Y con la pregunta que tú hacías, en realidad los chicos aprenden viendo más que escuchando o oyendo lo que los padres dicen. Entonces, la conducta, el comportamiento que los padres presentan ante una situación es la manera como los chicos van a aprender a hacerlo. Entonces vemos estos chicos que de repente tienen reacciones que uno no espera, pero es lo que han aprendido sus padres también. Pero ¿cómo se explica que muchas veces haya niños que tienen reacciones inesperadas, mucho más, ¿cómo te puedo decir? Mucho más maduras que incluso los padres? Claro. ¿De dónde las aprendieron? Sí. Sí, y volvemos a lo mismo de la inteligencia o la capacidad cognitiva que tienen. Pues dicen que es heredada de mamá, más que de papá, pero pues puede ser comparten la generacional genética también. Sí. Esa era mi pregunta, porque hablábamos primero de que era heredado, pero cuando de pronto uno ve papás con ciertas reacciones completamente fuera de contexto y vemos que el hijo o la hija tiene reacciones mucho más maduras, entonces cuando yo preguntaba, Es generacional. No De los abuelos, tatarabuelos. O sea, cuando hablamos de ambiente. genética no es solamente mi mamá y directo. mi papá. Exacto. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Por $3 podés ganar más de 20 premios, como una casa nueva amueblada y vales de gasolina en los giros de la suerte. Grita bingo vos también, el bingo televisado de El Salvador. Segundo sorteo, domingo 8 de julio por Canal 19, 7:30 de la noche. Compra tus cartones en puntos de venta autorizados. Continuamos. Bueno, feliz provecho a usted que nos está acompañando. Estamos hablando de los traumas psicosociales en la infancia. Pues en el contexto de esta noticia ya escuchamos, de hecho han habido ofertas de líneas aéreas que dicen, bueno, que van a traer a estos niños de vuelta. ¿Qué consecuencias a corto y a largo plazo vamos a tener con estos niños al volver, Valeria? Lo primero es la identidad. Nunca va a ser reconocida por parte de ellos, o sea, nunca van a tener una identidad. Baja autoestima, irritabilidad ante las situaciones que se le vengan. Ese niño va a ser una persona enojada, airado, no va a poder controlarse. Esas emociones se van a desbordar totalmente, y les comentaba anteriormente de que se menciona de los síntomas de una persona esquizoide con esquizofrenia, porque estos traumas pueden llegar a causarme el poder hablar yo solo, quererme salir de la realidad y no entender qué es lo que está pasando. Yo me salgo de esta realidad y puedo llegar a desarrollar infinidad de síntomas de trastornos mentales, pero también en la parte del aprendizaje el niño no va a poder aprender bien, porque siempre no va a poder concentrarse, se va a distraer, y hablamos del déficit de atención, ¿verdad? El niño con hiperactividad que no va a poder estar sentado y quieto en un salón de clase porque no ha habido un control de emoción. No es una regla, pero puede ser. Ahora, también pueden buscar otras, dependiendo de las edades, lo que puede suceder, y dependiendo de la edad y de que quién los reciba acá. Porque entiendo yo que si sus padres están a lo mejor privados de libertad, pues quienes los van a recibir acá son los abuelos, son los tíos, en el mejor de los casos. Sí, la primera respuesta humana es una respuesta de alerta, o sea, ansiedad. O sea, lo primero que van a experimentar estos niños va a ser ansiedad. Entonces, fueron separados de su figura de apego. Entonces, pues hay una inseguridad, un miedo. Y los niños experimentan un montón de síntomas somáticos, digamos, en una primera instancia, pero es problemas para dormir, problemas del apetito, de la alimentación o del control del esfínter, y tiene que ver con la edad a la que esto suceda. Y la edad va a transformar muchos síntomas. Entonces, probablemente un chiquito pues esté más llorón, más berrinchudo, un niño más grande esté con ansiedad de separación y no quiera separarse de la figura de apego, de la abuelita, y ya uno más grande
pues probablemente es que era el sueño americano, ¿verdad? Era la salida de este contexto y probablemente experimente pues tristeza o otro enojo o ira hacia otros. Exacto, ¿verdad? Y esto es como una cadenita, ¿verdad? Entonces esta tristeza pues en los adolescentes se caracteriza por enojo, irritabilidad, entonces esto genere pues más rebeldía que es parte de la edad, y pues amigos, venite, pues un cigarrito, marihuana, y entonces vamos como en una cadena, mamá y papá no están porque probablemente se quedaron en el... Yo no puedo trabajar porque no tengo edad para trabajar, pero puedo ser aceptado por un grupo que me ofrece entrar. Exacto, ¿verdad? Entonces es como una semillita que se sembró y tiene un montón de frutos adversos, ¿verdad? Que puede llegar a tener un montón de frutos adversos. Y que probablemente hayan frutos adversos realmente malos, ¿verdad? En los que te salgas de la realidad, pero en primera instancia son mecanismos de alerta y de alarma, de ansiedad y toda... Y ahora también va a depender mucho de lo que en algunas ocasiones ya les he preguntado, qué es temperamento, qué es personalidad, en qué momento esta aparece y cambia de una a otra. Porque van a haber muchos niños que a lo mejor no van a tener ninguna de estas reacciones de las que ustedes han estado hablando, bueno, a lo mejor sí la ansiedad, pero que esa misma ansiedad se va a convertir en somatizar y vamos a tener niños completamente enfermos, ¿sí? Sí. Definitivamente. Y el punto acá, en realidad, cuando tú hablas acerca de el venir acá, es qué tan tempranamente va a poder haber una intervención para con estos chicos. Exacto. ¿Quién la va a hacer? ¿Quién la va a hacer? Muchas veces no aprendemos de la historia y de lo que nos ha pasado en los contextos anteriores. Salimos de un contexto de guerra y no atendimos adecuadamente la parte psicológica. Sí. Vivimos ahorita en una violencia extrema y no estamos atendiendo adecuadamente la parte psicológica. Vamos a recibir a estos chicos que vienen con una serie de situaciones que han tenido que enfrentar y al menos debemos de ofrecer algo para poder darles la atención mínima y hacer una contención lo más pronto posible, tratar de minimizar ese daño. Y eso se llaman los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Que muchísimas personas no saben o los hacen erróneamente y lo que hacen es revictimizar. Vea, a ver, contame otra vez qué te pasó y en ese momento no se necesita eso. Entonces, y es lo que ha sucedido con los chicos de la posguerra, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también no le damos la continuidad, vamos a 1 o 2 sesiones ya conociendo el proceso y se deja a un lado, entonces no contribuimos también a que eso se solvente. Bueno, entonces es el llamado de atención a las autoridades correspondientes, porque esto definitivamente nos compete, como dijo Valeria en un momento, a todos como país, pero lógicamente alguien tiene que dirigirlo, ¿no? Y pues estos niños van a necesitar mucha atención, van a necesitar un seguimiento y un control, y pues ojalá que a quien le compete, a quien le toca, se encargue de hacerlo de la mejor manera, no solo por el bien de estos niños, sino por el bien de toda nuestra sociedad. Bueno, vamos a ver los tips de salud, cómo identificar si un niño tiene un trauma. Ya volvemos. Este día te dejamos algunos tips de cómo identificar si un niño tiene traumas. Comienza evaluando los síntomas físicos. Un niño que ha experimentado un evento traumático podría mostrar diferentes señales físicas, como enfadarse fácilmente, llorar y quejarse. Volver a tener los mismos comportamientos que cuando era joven, por ejemplo, al mojar la cama y chuparse el dedo. Se comportan mal, tienen síntomas de enfermedades como dolor de cabeza, vómito o fiebre. Busca alguna de las siguientes señales fisiológicas. Un niño traumado puede exhibir algunos o todos estos comportamientos después de un desastre. Se molesta por la pérdida de sus juguetes, de su manta, de su oso de peluche favorito o por situaciones que los adultos consideran insignificantes, pero que son importantes para él. Pasa de ser tranquilo, obediente y cariñoso a ser ruidoso, escandaloso y agresivo, o incluso puede pasar de ser extrovertido a tímido y temeroso. Desarrolla miedos nocturnos, pierde la confianza en los adultos, no quieren que sus padres se alejen de su vista y se rehúsan a ir a la escuela o a la guardería. Sé consciente que incluso si un niño no muestra ninguno o solo unos cuantos de estos síntomas, no significa que afronta su trauma. Este también puede resultar afectado a causa de un evento traumático.
pero lo reprime mostrando una necesidad errónea de ser fuerte o valiente por sus padres o hermanos. Estás viendo Salud TV. Cantar una canción de cuna, leer un cuento y dar un baño de agua caliente son algunos de los métodos que utilizan los padres para conseguir que sus hijos se duerman. Pero muchas veces esta tarea puede ser muy complicada. Es muy importante saber distinguir un problema o alteraciones que pueden estar motivadas por malos hábitos que al corregirlos suelen dar solución normalizando el sueño. En cambio, el trastorno del sueño puede ir acompañado de algunos problemas hormonales, del sistema nervioso o de tener otro origen diverso. Los niños sufren de trastorno de sueño muchas veces por recordar escenas que los han traumado. Por ejemplo, se le puede manifestar con pesadillas que son muy frecuentes e inconscientes durante la hora de dormir. Estos son sentimientos de inseguridad, ansiedad, miedo o preocupaciones. El niño se puede despertar sobresaltando y recordando el sueño. También se manifiesta con terrores nocturnos. El niño se presenta intranquilo, gime y se le acelera la respiración, e incluso en ocasiones se incorpora o se levanta de la cama y corre. Cuando el menor ha sufrido de algún abandono familiar, usualmente exige que sus padres duerman con él para sentirse protegido y no tener el temor de que los abandonen nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre trastornos psicosociales en la infancia. Yo creería que deberíamos de hablar un poquito, bueno, y a consecuencia de un trauma, claro está. Hablemos un poco los tipos de trauma y el orden de las medidas de intervención que se pueden hacer, Senia, y nos ayudan. Bueno, los tipos de trauma pueden clasificarse de acuerdo a la intensidad en leve, moderado o severo, ¿verdad? Entonces, como todo en la vida, una gripe puede ser leve, moderada o severa y la intervención va de acuerdo a la severidad. Los tipos de traumas también pueden ser agudos o crónicos, ¿verdad? No es lo mismo, pues decíamos antes del comercial, haber migrado o intentado migrar 3 veces que una vez, ¿verdad? O que estar expuestos a la violencia a diario que un evento de asalto o de agresión a casa. Entonces, pues en un trauma agudo o crónico, o que se va agudizando y agudizando o reintensificando cada vez que hay una oportunidad, ¿verdad? Y traumas psicológicos con manifestaciones, o traumas psicosociales con manifestaciones físicas, ¿verdad? Sin manifestaciones físicas, con manifestaciones somáticas y sin manifestaciones somáticas. Por eso es que es tan difícil el diagnóstico y la importancia, porque a veces los dejamos pasar como, nada más es que nada más es algo pasajero, doctora, o nada más ahí se va a quedar y con eso basta. Pero realmente este adulto va a crecer con esto, ¿verdad? Y las intervenciones van a ser de acuerdo a la intensidad de estos, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿verdad? Una primera intervención y una primera evaluación, que esta primera evaluación no es una consulta, ¿verdad? Claro. Son 3 o 4 o 5, porque es como que yo les digo a mis pacientes, es como que yo toque la puerta y soy una extraña. Entonces, los niños no me van a abrir la puerta, así como, ¿quién es? Hay algunos que me van a abrir su puerta y me van a dejar hablar y me van a dejar entrar a su casa, por decirlo así, a su interior y poder evaluar qué está sucediendo en esa mentecita, en esas emociones. Y hay otros, por ejemplo, que literal que solo me están viendo por la rendija de la puerta y ¿qué quiere, doctora? No, sí, o no quieren hablar al respecto. Entonces, en esta primera intervención no es una consulta, sino varias consultas y finalmente hacemos pues un diagnóstico de lo que está sucediendo. Entonces, yo les decía que el diagnóstico más común es reacción a estrés agudo, o sea que nuestros mecanismos de defensa fallaron y experimentamos una reacción de estrés. En otros casos, este trauma puede generar un trastorno de estrés postraumático.
¿verdad? Una reviviscencia, un flashback, pesadillas, temores, o pueden generar trastornos de ansiedad o trastornos depresivos o trastorno del control de los impulsos y de la ira, por decirlo así, vea. Entonces, depende de cada uno. Individualizar es la regla de todos. Por lo tanto, imagínense cuántos niños serán, no tengo ni idea de qué la cantidad de niños serán, pero esa intervención a estos niños que debe de ser individual. Claro. Entonces, tenemos la capacidad como país, tenemos la capacidad, o sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para ayudar a estos niños? E inmediata también. E inmediata, exacto. Porque ¿cuánto tiempo va a demorar para eso? Y aquí hay dos cosas importantes. Quizás la primera es quién va a asumir ese rol, ¿verdad? Ese trabajo importante de poder llegar hasta estos chicos y poder de una manera censar en un primer lugar para tener idea de la cantidad que son y la capacidad de respuesta que hay. Y en segundo lugar, bueno, no es lo mismo que un adulto sea consciente y llegue y va a dar un seguimiento a su atención, a sus consultas, sino que este niño tiene que ser llevado por alguien, digamos, esté el cuidador que va a ser el responsable de que esas consultas de inicio y las consultas de seguimiento, etcétera, se puedan llevar a cabo. Y ahí viene el problema, porque como decíamos, ¿a quién le van a quedar estos niños si sus padres se tuvieron que quedar allá privados de libertad por un buen tiempo? O no se sabe fallecieron. cómo es que llegaron ahí, quiénes los llevó, porque hay niños que no tienen ni siquiera un carnet de identificación, no tienen una identidad, entonces ¿cómo van a saber a dónde regresarlos? ¿O con quién? ¿O van a llegar a un hogar que son personas totalmente desconocidas? Entonces se debe de conocer todo el contexto y... o vamos a pasar de una jaula de Estados Unidos a otra jaula acá. Así es. A una jaula sin paredes. Una jaula sin paredes, pero por final jaula, porque no es tu casa, no es su hogar, estás con gente desconocida y donde va a seguir sufriendo más traumas. Más traumas. Y sin conocer realmente a dónde los llevan. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con el último programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa, los trastornos psicosociales debidos a traumas en la infancia. ¿Qué podemos, se puede hacer? ¿Qué más? Ya hablamos de las intervenciones a corto plazo al nomás recibir esos niños. Los niños que mejor les vaya, que son los que van a regresar a un hogar conformado, por lo menos por abuelitos, por personas que les den amor, pues, ¿qué recomendaciones se les puede dar a ellos, Valeria? Lo primero es que si se les dice que tienen que ir a terapia, tiene que llevarlos, ¿verdad? No lo tome como una carga, sino que realmente usted es la persona que le va a ayudar, usted es la persona que le va a apoyar y es la persona que le va a fomentar los buenos valores, autoestima y que él recuerde que es una persona valiosa, especial y que a pesar de todo lo que le haya ocurrido, hay personas que le aman y le cuidan. Se dice que en esos, pues hay bebés de meses. Realmente sería una tristeza que estos bebés de meses, si no logran encontrar a sus padres, ¿qué irá a pasar con ellos? Ahí es donde uno hace el llamado a las autoridades de abrir un poquito más las puertas a las posibilidades de adopción. Hay tantos hogares que uno ve que no tienen un hijo y que quisieran tener hijos, y hay niños ahí en las instituciones que no nos dan chance de adoptarlos, ¿sí? O no sabemos cuál es el paradero de los padres. Imagínate que pues no sabemos. Murieron, que es algo totalmente pensable que pueda haber sucedido. Y como dice Valeria, no tenemos un carnet de identificación para saber quién son. ¿Quién lo va a reclamar? Sí. Así es. Y la verdad es que dentro de las medidas que tú preguntabas, yo creo que hay un recurso que muchas veces se minimiza y que realmente puede ser una contención importante y es el tema espiritual. Sabemos que por lo general dentro de nuestra población hay un apoyo y una búsqueda de Dios a través de diferentes maneras y el poder
apoyarse en esa parte espiritual que obviamente emocionalmente hace un balance importante. Creo yo que es un momento también para que las familias puedan tener ese apoyo, ¿verdad? Yo sé que hay muchas iglesias que pueden brindarlo y es el momento de poder participar y hacer la diferencia en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces pareciera que las iglesias trabajan hacia adentro, nada más, pero esa es la oportunidad de poder hacer algo también hacia afuera y de poder dar el apoyo a estas familias. Van a ser muchas familias que están en crisis, obviamente, porque muchos de ellos no saben qué es lo que está sucediendo con sus familiares, no tienen la noticia, pero cuando ya, digamos, se dé ese retorno, ese regreso, hay ahí un trabajo importante que poder hacer. Un trabajo de reinserción a la sociedad, a los padres que logren pues volver con bien, y eso pues sería la oportunidad para que minimizar estos traumas. Sí, claro. Cada quien es responsable de su salud y pues podemos tirarle la pelota al gobierno, a un montón de personas, pero acercarse por iniciativa propia a un centro de salud. Hay muchas universidades que tienen clínicas de psicología, hay ONGs gratuitas. Y gratuitas, hospitales, centros de salud, etcétera, ¿verdad? Mi hijo estuvo en una situación difícil en Estados Unidos y yo creo que este tema ha sido tan divulgado y de cierto modo pues concientizado y sensibilizado, ¿por qué no? Que sí van a encontrar una ayuda, ¿verdad? Y si en un lugar, no se puede, pues trate en otro, ¿verdad? O sea, es importante buscar ayuda. O sea, yo creo que ese es el mensaje final de establecer que esto es importante y que es necesario buscar ayuda, ¿verdad? Porque vamos a evaluar qué clase de secuela, qué clase de trauma ha generado esto y vamos a ayudar a este futuro adulto, sí. Exacto, y la posibilidad después de ayudar tanto a los padres como a los niños, los que vienen en edades escolares, tienen que reinsertarse de alguna manera a una vida estudiantil, tienen que reinsertarse todos a la sociedad y ahí pues, como dice, o sea, nos compete a todos, pero cada quien, las familias tienen que buscar. Parte, ¿verdad? Es una cuestión trágica, pero la vida continúa y ser fuertes, ¿verdad? Levantarnos y continuar en la escuela, continuar en el trabajo, buscar ayuda. Buscar la ayuda y buscar a Dios también, como decía Ronald. Eso creo que es definitivamente lo más importante. Bueno, Valeria, tus recomendaciones finales. No se desanime, siga adelante. Como dice la doctora, la vida continúa, la vida sigue. Apoya a sus hermanos, apoya a su familia y pues a buscar de Dios y a los equipos multidisciplinarios, eso no se le olvide, porque nosotros solos no podemos resolver nuestros problemas, ¿verdad? Pero si podemos tener a alguien que me dé las herramientas necesarias, pues hágalo. Así es, Ronald. No, siempre he creído que el salvadoreño se ha caracterizado por poder levantarse en medio de la adversidad y salir adelante aquí en cualquier parte en donde esté, así que saquemos ese sentimiento y sintámonos más salvadoreños, ¿verdad? En lo que somos y en lo que podemos ayudar a los otros también. Así es. Zeni. Sí, finalmente repetir, busquemos ayuda. Las puertas están abiertas en la iglesia, en centros comunitarios, en ONGs, en centros de salud, en hospitales, buscar ayuda. Bueno, y yo lo único que me queda decirles es a ustedes, pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este día. A la gente que nos está viendo, que de verdad tratemos de hacer un mejor país para todos, un mejor país en el que todos querramos y podamos vivir para que no hayan o cada vez hayan menos familias que quieran irse y exponer a sus hijos y exponer sus vidas de esta forma, a sufrir de esta forma. Bueno, se nos termina el tiempo. Nuevamente muchas gracias. El día de mañana hablaremos del dolor del nervio ciático. Por hoy les deseo que tengan un lindo martes y que Dios me los bendiga. Usted no necesita ser terapeuta para ayudar a su hijo a lidiar con eventos traumáticos. Hay muchas cosas que puedes hacer para colaborar con su recuperación después de un trauma. Recuerde, cada caso y situación es diferente, incluso antes que aparezcan síntomas. Te dejamos los siguientes consejos para ayudar a los niños. Controle sus emociones. Los niños son conscientes de su humor en todo momento. Después de un trauma, un cambio súbito en su estado de ánimo puede resultarles especialmente angustiante.
Si eso sucede, permita que ellos sepan que están reaccionando ante un recuerdo y que no es su culpa. Debe estar atento a ruidos fuertes u otras situaciones que puedan asustar al niño. Por ejemplo, prepárese para abrazarlos en cuanto se aproxime una tormenta. Hacerlos sentir seguros es de vital importancia. Que sepan que ustedes tienen la situación bajo control y se aseguren que no sufran ningún daño. Aunque usted sepa que los niños están seguros, es importante que ellos lo sepan y lo sientan también. Hable con ellos sobre su experiencia traumática sin forzarlos. Esto puede ayudar a procesar el evento y recuperarse, pero también es importante que los niños sepan quiénes son los adultos confiables para mantener esta conversación. Recuerde que siempre debe seguir las indicaciones de su especialista.